Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el quinto ciclo del Seminario Permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de clausura de nuestro quinto ciclo. Hoy modera la restauradora María de Lourdes Gallardo Parrodi, a quien cedo la palabra. Buenos días a todos, buenos días Mitzi, buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales y particularmente muchas gracias y buenos días a Ricardo y a Carlos que hoy nos acompañan con una presentación, creemos que es súper interesante, que se llama Construyendo Memoria, una curaduría comunitaria en la Colonia Guerrero, que es una conferencia que presentaron y prepararon especialmente para el día de hoy y que es acerca de la exposición que actualmente está en el Museo Caluz, La Guerrero en Boca de Todos, Relatos Vecinales. Entonces, como lo mencionó Mitzi, estamos en la octava sesión, nuestra sesión de clausura del quinto ciclo del seminario permanente. Ustedes saben que este seminario surgió con el interés de reflexionar, compartir éxitos, no tan éxitos, experiencias y tener por fin este espacio de reflexión e intercambio con nuestros pares, porque vemos que casi siempre el trabajo nos supera y no tenemos este espacio para reflexionar. Y les repito la dinámica que normalmente hacemos cada mes que nos vemos en el seminario. Ustedes van a tener una hora donde van a poder exponer, una hora más o menos, donde van a poder exponer su presentación y después de ahí daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas de las personas que estamos aquí, pero también muchas que nos escriben, quienes nos siguen en las redes sociales. Una peculiaridad que me parece súper interesante es que, como ustedes saben, todo esto queda grabado, porque también sabemos que no todos pueden estar como quisieran en este día en vivo y en directo, y las sesiones se quedan grabadas en la página de YouTube del museo para futuras consultas. Y pues estamos muy contentos de tener hoy a Ricardo y a Carlos. Entonces, para empezar, voy a leer brevemente sus semblanzas curriculares. Ricardo Urueta es maestro en Dirección de Establecimientos y Proyectos Culturales Internacionales por la Universidad Lumière en Lyon y licenciado en Producción Cinematográfica. Ha estado en la coordinación del área de vinculación social del Museo Caluz y en la producción de proyectos culturales en vinculación con diversas organizaciones culturales. Es de destacar que Ricardo tiene gran experiencia en producción y gestión de proyectos culturales, artísticos y audiovisuales, como seguramente lo vamos a ver en unos momentos. Y por otra parte, nuestro otro ponente de la mañana es Carlos Alberto López Flores, quien es maestro en Territorio y Memoria Histórica por la Universidad Nacional Rosario Castellanos y licenciado en Educación Secundaria. Carlos tiene más de 10 años de experiencia como docente y actualmente se desempeña como guía en el Museo Caluz. En el 2022 obtuvo la medalla de platino al mejor cortometraje en el Festival Internacional Colombia con el proyecto Ya Renaceré y ha participado en diversas publicaciones y documentales. Bueno, pues como ven, estos dos participantes jóvenes nos engalanan con su presencia y con su generosidad para compartir sus experiencias. Y creo que sin más que decir, con mucho gusto les doy la palabra a Ricardo y a Carlos. Sí, pues muchísimas gracias, Lulú. Encantados de estar aquí con esta presentación de esta exposición que pueden encontrar en el Museo Caluz, que bueno, se inauguró en octubre del año pasado y va a estar abierta al público hasta el 30 de junio de este año. Entonces, pues aprovecho, ¿no? De una vez para hacerles de invitación para que puedan visitarla. Y pues gracias, que como dijo Lulú, mi nombre es Ricardo Urueta, yo fui uno de los curadores de esta exposición
Y aquí a mi lado está Carlos López, quien también fue otro de los curadores de esta exposición. Y bueno, esta exposición fue un poquito diferente a otras, ya lo van a ver por qué próximamente, ¿no? En la presentación que vamos a hacer. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Pues bueno, el título de esta exposición, perdón, sí, de esta presentación es Construyendo Memoria, una curaduría comunitaria en la Colonia Guerrero. El nombre de la exposición que está actualmente en el Museo Calú se llama La Guerrero en Boca de Todos, Relatos Vecinales. La Guerrero en Boca de Todos lo decidimos porque creemos firmemente que todos en nuestro país hemos escuchado sobre la colonia Guerrero, ¿no? Sí, hemos escuchado algo, ¿no? Relativo a esta colonia y el relatos vecinales es porque es a través de las historias, de las fotografías, de los archivos de los habitantes de esta colonia que se construye esta exposición, ¿no? Que narra esta exposición. Entonces, todos estos archivos historias también que nos compartieron de manera oral, porque poco después vamos a ver de qué forma, ¿no? A través de qué medio se usó como columna vertebral para contar la historia de esta colonia tan importante y tan emblemática para, no solo para la Ciudad de México, sino también para todo nuestro país, ¿no? Pues bueno, buenos días a todos los que nos están viendo. Como ya comentó Ricardo, pues vamos a hablar un poquito, pues sí, cómo fue este proceso de curaduría, también cómo fue la recepción. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, esto es como un mapa general de nuestra presentación del día de hoy, ver cuáles son los antecedentes de esta colonia, cómo surge esta exposición, ¿no? También cuáles fueron los objetivos, cómo participó la comunidad dentro de esta exposición. ¿Cuál fue la propuesta del diseño curatorial? ¿Cómo se fue trabajando? ¿De qué manera se fue planteando la museografía, la parte de colorimetría, ¿no? ¿Cómo se pensó en la selección de la obra? Y sobre todo, terminar con esta recepción de impacto y la proyección, ¿no? De esta exposición. Entonces, pues, vamos a empezar con estos pequeños temas. Una de las cosas que queremos primero comentarles es, pues bueno, ¿qué es la Colonia Guerrero? Sobre todo, pues porque hablamos de esta colonia emblemática, de dónde surge, cuál es el contexto en el que se ubica esta exposición. Entonces, vamos a ver que, pues la Colonia Guerrero, como algunos sabrán, o los que no, pues pertenece a la alcaldía Cuauhtémoc. Es una de las colonias también más emblemáticas de esta alcaldía porque es una de las colonias más antiguas de la ciudad. Entonces vamos a ir viendo un poquito cómo estos contextos también van a ir marcando un poco pues lo que se trabajó en la exposición en la curaduría, ¿no? Aproximadamente a partir del censo del 2020, la Colonia Guerrero cuenta con una población de 47,000 habitantes. Estos cuadrantes que ustedes ven fue una propuesta que se ha trabajado de un diagnóstico participativo donde también participan diferentes actores, ¿no? ¿Cuáles son estos antecedentes de nuestra colonia Guerrero? Pues la colonia Guerrero tiene sus antecedentes en estos barrios prehispánicos, ¿no? Específicamente en Cuepopan, pero también la colonia Guerrero estaba ubicada dentro de los barrios de Tlatelolco. Entonces, es una colonia que va a ser limítrofe entre México Tenochtitlan y entre Tlatelolco, ¿no? Entonces, es una colonia que va a tener muchísima importancia en la historia prehispánica, sobre todo porque dentro de estos barrios que van a estar dentro de Cuepopan, va a haber uno muy importante que va a ser Copolco, ¿no? Copolco va a ser un barrio de donde va a surgir el sacerdote que se encarga del fuego nuevo, ¿no? Entonces, Cuepopan desde la época prehispánica tiene una importancia muy importante, no solamente por ser un espacio religioso de entrada, sino también un espacio limítrofe. Entonces, esto es muy importante porque más adelante lo vamos a ver en ciertas cuestiones históricas de la misma colonia, ¿no? Cuando pasa la época, bueno, viene la conquista y tenemos la época colonial, Cuepopan vamos a saber que va a haber esta resignificación de los barrios a partir de ciertas deidades o ciertos santos. En este caso, Cuepopan vamos a tener a Santa María Cuepopan,
que va a ser es una iglesia, la verdad, muy emblemática, también como conocida como Santa María la Redonda o la Retonda, ¿no? También los invitamos a visitarla porque en la parte del ábside, la parte de hasta atrás de la iglesia, tiene una forma de rotonda. Entonces, también en la cuestión arquitectónica va a ser muy importante esta colonia y sobre todo, pues va a ser un punto de referencia entre lo mismo, entre el mismo centro y también Tlatelolco, ¿no? Y la colonia también, no nos queremos centrar tanto en estos antecedentes, vamos a hacer un viaje rápido en el tiempo. Durante todo el siglo XVIII, XIX van a seguir siendo terrenos anegosos, entonces va a haber mucha agua, hasta que en el siglo XIX se comienza el proceso de lotificación. Conforme a las leyes de reforma, se empieza a lotificar y vamos a tener dos personajes muy emblemáticos en la colonia Guerrero, que va a ser Martínez de la Torre y Antonio Escandón. Estos dos personajes, a partir de la compra de diferentes predios, entre ellos los potreros de San Fernando, la hacienda de Buenavista, la hacienda de Los Ángeles, van a lotificar y se van a crear las primeras colonias, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, La Teja, la colonia de los arquitectos, y esta que va a ser la colonia Guerrero. ¿Cuál va a ser una característica muy importante? Esta colonia se empieza a notificar un año después de que el proyecto del ferrocarril, de ferrocarriles nacionales, se vuelve a retomar. Entonces, recordemos que Buenavista, ¿no? Esta parte va a ser un espacio de entrada para muchas personas que vienen de la parte de Veracruz, ¿no? Entonces, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Esta parte de entrada, esta parte limítrofe que tenía la colonia Guerrero. Entonces, a partir de este proyecto que Antonio Escandión comienza a retomar del ferrocarril, es que la colonia también va a tener un boom inmobiliario, ¿no? Y oficialmente es muy interesante esta parte de las fechas de la fundación de la colonia. Eh, Oficialmente se tenía pensado el 5 de mayo, por cuestiones ahí que empezamos a ver en los archivos, se pasa hasta el 28 de junio y se funda la colonia Guerrero. Una cosa muy importante, originalmente no se llamaba así, originalmente la colonia se llamaba Los Ángeles Buenavista, ¿sale? Ese era el nombre oficial. Más adelante, todavía no hemos localizado específicamente el año en el que se convierte en Guerrero, pero oficialmente, de hecho, en el Monitor Republicano se va a publicar la crónica de la fundación de la colonia y bueno, es así que el año pasado, como ven, pues cumplimos 150 años de fundación. Y claro, la colonia va a atravesar por muchos eventos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, con la Decena Trágica, con el nacimiento de las vecindades, también va a ser un evento que va a marcar el modo de vida de las personas, ¿no? Sobre todo esta parte de la colectividad, ¿no? De estos patios que existían en las vecindades. Y así también vamos a tener el famoso proyectazo de Uruchurtu con la ampliación del Paseo de la Reforma en los años 50 y 60, que lo que va a hacer es partir a la colonia en dos, y también la ampliación de los ejes viales con Jan González en los años 70, donde pues literalmente lo que va a ser una suerte de expulsión de los habitantes, porque de hecho pudimos platicar con algunos de ellos que nos decían, es que no sabíamos dónde iban a pasar reforma, no sabíamos qué casas se iban a demoler, entonces muchas personas fueron expulsadas con la promesa de esta modernidad, pero también con la promesa de viviendas que nunca se les fue entregada, ¿no? Y bueno, otro evento que también va a marcar a la colonia Guerrero y va a ser el surgimiento de una lucha social por la vivienda, va a ser el temblor del 85, ¿no? Entonces, estos eventos, la verdad, van a marcar de manera muy importante y sobre todo en la memoria de los habitantes, que es lo que pretende rescatar esta exposición. Pues sí, como lo dijo Carlos, ¿no? Pues todos estos antecedentes se nos hicieron muy pertinentes para poder eh, usarlo como parteaguas, ¿no? De hacia dónde vamos en la creación de esta exposición, ¿no? Todo esto que comentó Carlos, aunque sí, en su mayoría pues es oficial, información oficial, pero también está muy presente dentro de las historias de los vecinos, ¿no? Bien se hizo toda esta investigación sobre la historia de la colonia Guerrero, pero también fue a través de los vecinos que nos iban nos iban confirmando todas estas historias relevantes, ¿no? Que les acaba de contar Carlos. Y bueno, el Museo Caluz, ¿no? El Museo Caluz llega a la Colonia Guerrero en el 2020. Nos encontramos en Avenida Hidalgo 85, justo en la esquina de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma.
aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, y pues bueno, es un espacio cultural que fusiona historia, arte y comunidad, ¿no? Fue inaugurado el 22 de octubre del 2020 y ocupa un edificio con una muy rica trayectoria histórica. En cuanto a la historia del inmueble, fue construido hacia finales de 1700 y originalmente funcionó como un hospicio, el Hospicio de Santo Tomás de Villanueva, ¿no? Administrado por los agustinos recoletos. Entonces era un hospicio en donde llegaban gente, ¿no? Agustinos de lo que era Filipinas, entraban por Acapulco, llegaban a la Ciudad de México y aquí hacían cuarentena, ¿no? Para evitar contagios por la gente, pues natural, originaria de toda esta zona, o viceversa, ¿no? Para evitar que ellos pudieran contagiar pues sí, a la población que habitaba en toda esta zona, ¿no? Eh, Después de ahí, estos agustinos partían, hacían su viaje a España y pues así era como funcionaba el edificio. Posteriormente, tras la desamortización de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX, pues el edificio tuvo bastantes usos, ¿no? Incluyendo ser una vecindad. De hecho, hay una historia muy interesante que fue la vecindad en donde nació Tintán. Y por eso en el año 2023 tuvimos aquí una exposición temporal enfocada en la vida de Tintán, ¿no? Se nos hizo pues una temática muy pertinente y es aquí cuando comenzamos también adentrarnos mucho más en las historias locales, ¿no? Justo con este personaje que es Germán Valdés, que pues era de la colonia Guerrero y fue un personaje muy importante en el siglo pasado en México, ¿no? Posteriormente se convirtió en el Hotel Cortés y operó por muchos años hasta que fue comprado y pues usado como un museo, ¿no? Actualmente este museo comprende una colección muy grande de alrededor de 7,000 piezas de arte moderno mexicano y una de las colecciones más importantes de arte japonés en Latinoamérica. Y bueno, el Museo Caluz, desde su fundación, desde su inauguración en el 2020, pues ha buscado no ser un centro cultural comunitario, ¿no? Un centro de cultura comunitaria, especialmente para los vecinos de la colonia Guerrero. Un ejemplo de esto, pues, es la creación de la red Conéctate por tu comunidad, en donde Caluz estuvo muy involucrado, que es una red que comprende a varias organizaciones, varios museos colectivos de aquí de la Colonia Guerrero, que posteriormente Carlos va a dar un poquito de explicación más a detalle sobre esta red. Y bueno, también un ejemplo de esto, pues es esta exposición de la Guerrero en Boca de Todos, Relatos Vecinales, que relata estos 150 años de historia de la colonia Guerrero a través de fotografías, de relatos orales, mapas participativos, destacando pues la resistencia, la resiliencia y la solidaridad de sus habitantes, ¿no? Y bueno, como ya lo comentó un poquito Ricardo, este también esfuerzo está como en conjunto con esta red que se llama Red Conéctate por tu comunidad, que fue una red que tiene sus inicios en el 2021 y posteriormente pues lo que busca es como enlazar, si bien ya existían diferentes actores, asociaciones, colectivos, museos que ya tenían un trabajo dentro de la colonia, pero faltaba como esta cohesión. Entonces la red busca esto, busca hacer estas alianzas, busca trabajar no solamente con estas asociaciones, sino también con líderes, con los mercados, con los sacerdotes, con instituciones, fundaciones, incluso pues también de trabajo colaborativo con las autoridades locales. Entonces, por eso se convierte en este mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Y pues bueno, aproximadamente, como ya lo comentó Ricardo, estos son algunos de los miembros que tiene la red actualmente, entre ellos Reintegra, el Museo Franz Mayer, el Museo Caluz, Nalanana, Tlatelolco, Comunidad Nueva, Radio Guarrio, Los Mercados, incluso locatarios, ¿no? Como Café Chingón, que es uno de los cafés más emblemáticos aquí en la colonia, Manos Amigues, que es un comedor comunitario y espacio LGBT. Entonces,
todos en conjunto. De hecho, una de las cosas que unió muchísimo a los colectivos y a la red fue el evento de los 150 años y también esta exposición, ¿no? Y bueno, a partir de esto, una de las cosas que se lograron, pues fue este aniversario de los 150 años de la colonia, donde se buscó junto con los habitantes, con la asociación, a las asociaciones, hacer un evento cultural el año pasado. De hecho, a veces fue como el punto de lanza para todas las actividades que se plantearon, entre ellas la exposición. Entonces, donde hubo unas caravanas culturales, donde hubo eventos cívicos, donde hubo talleres, donde la gente pudo palpar la oferta cultural que tenía la colonia, ¿no? Si quieres añadir. Exactamente. Y pues bueno, también aprovechamos en estos 150 años para pues potencializar proyectos comunitarios, como por ahí podemos ver esta radiobocina que está en la esquina derecha, que fue un proyecto, bueno, es un proyecto que se llama Radio Warrior, que empezó ya hace unos años antes de la pandemia. Se le dejó de dar continuidad por problemas pues, de la propia pandemia, de presupuesto, y pues el Museo Caluz ha intentado revivir, ¿no? Este proyecto. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues un triciclo andante, ¿no? Con una bocina y que va anunciando desde proyectos, actividades culturales en la colonia hasta lo que gusten los vecinos anunciar, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante este proyecto porque nos ha ayudado mucho a reforzar este vínculo con la colonia, ¿no? Y bueno, es a partir de estos 150 años aniversario de la colonia que empezamos a hacer todas estas iniciativas para involucrarnos mucho más, participar mucho más en la colonia y con sus organizaciones, potencializar este tipo de proyectos como la radiobocina para conectar con el Museo Caluz y comenzar la construcción de esta exposición, la colonia y la Guerrero en Boca de Todos. Y bueno, algo interesante de esto es que fue uno también de los primeros ejercicios participativos, donde la gente se inscribió para espacios culturales, fueron voluntarios. Entonces, todo esto se convirtió en estos antecedentes de esta exposición porque fueron ejercicios previos, porque no podíamos llegar como tal y pedirles o trabajar con la colonia, si no había también ese trabajo de territorialización con ellos, ¿no? Entonces, por eso estas actividades se enmarcan como estos antecedentes de esta exposición. Y bueno, como parte de los objetivos, pues de esta exposición sobre todo, bueno, esta exposición busca girar en torno de una visión crítica, comunitaria, decolonizadora del museo y de su papel en el territorio, ¿no? Cuando llegó el Museo Caluz, pues teníamos claro que llegábamos a un territorio y bien podíamos hacernos de la vista gorda, ¿no? Pues en qué territorio estamos y simplemente funcionar como un museo de arte moderno, pero esa no era la visión de la presidenta. La visión de la presidenta era involucrarnos más comunitariamente, ¿no? Tener un enfoque más de colonizador en donde los habitantes de la colonia fueran los protagonistas en los proyectos que se hacían y se generaban desde el mismo museo, ¿no? Pues sí, queríamos posicionar, hemos querido y hemos buscado posicionar el Museo Caluz como un espacio de escucha, de colaboración, sobre todo de diálogo horizontal con estas comunidades, pues sí, superando la visión museística tradicional, ¿no? Y un poco, pues, colonialista de llegar a un territorio y decirles, este es arte moderno mexicano, pues está bien que lo aprendan, ¿no? Al contrario, nosotros creemos que teníamos más nosotros que aprender de la comunidad que ellos de nosotros. Y bueno, en este sentido como dialógico, comunitario, que se buscó desde la parte de la exposición, también se buscó este diálogo entre la historia, ¿no? Es decir, esta historia oficial, pero también las historias vivas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que, como bien comentó Ricardo, es este diálogo horizontal,
¿no? De nosotros no tenemos la palabra, nosotros no tenemos la respuesta, sino es este diálogo constante entre los habitantes, entre sus propias historias locales, entre sus vivencias y lo que se decía en las fuentes oficiales, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí es en esta parte de la participación, vamos a comentar un poquito, pues, cómo se dio esta participación de los vecinos, de las vecinas, desde las convocatorias, desde cómo se hizo esta recolección de archivos personales, cuál fue este proceso, cómo se hicieron también estos ejercicios de taller de cartografía participativa, porque parte de los resultados de estos talleres fue una de las obras, una de las piezas del museo. También cómo fue otros dispositivos anexos, que fue, por ejemplo, los archivos orales y sobre todo también la voz de Caluz, que fue, la verdad, otros dispositivos que acompañaron también o acompañan a esta exposición, ¿no? Ujú. Y bueno, en el 2020 lanzamos desde el museo una primera convocatoria, ¿no? Tras la inauguración del museo, este, pues quisimos comenzar con este largo trayecto que pues en realidad creíamos que no iba a ser tan largo, pero sí lo fue. Lanzamos una convocatoria en el 2020 por redes sociales, a través de un formulario de Google a todos los vecinos de aquí de la colonia, eh, avisándoles, no anunciándoles que queríamos hacer una exposición sobre la colonia, sobre la historia de la colonia y que se tenían alguna información que compartir, alguna fotografía, sí, alguna historia, ¿no? Relevante, hasta de la vida cotidiana que compartí con nosotros, podían enviárnoslo a través de este formulario. Desafortunadamente no tuvimos la respuesta que quisimos o que queríamos. En ese entonces, en el 2020, teníamos alrededor, bueno, recopilamos alrededor de 30 fotografías muy pequeñas, o sea, en realidad eso no nos iba a dar para una exposición del tamaño que queríamos y sobre todo no iba a dignificar lo que queríamos dignificar de la Colonia Guerrero con 30 fotografías, ¿no? Entonces, es aquí cuando comienza pues todo el trabajo comunitario, ¿no? Fue cuestionarnos, ok, estamos haciéndolo mal, no lo estamos haciendo bien, no nos estamos enfocando en la comunidad de la manera que necesitamos enfocarnos. ¿Cómo nos van a compartir sus fotografías y sus historias si ni siquiera nos conocen, ni siquiera conocen el espacio, ni siquiera les hemos dado un espacio de gratuidad para ellos, los hemos invitado, hemos salido a hablar con ellos, hemos salido a vivir la colonia Guerrero, ¿no? A saber quiénes habitan esta colonia. Entonces se comienza este trayecto, ¿no? Este camino de involucrarnos más, conocer organizaciones. Fue a través primero de las organizaciones que nosotros logramos, pues sí, logramos ampliar nuestra lista de contactos, de personas que conocíamos aquí en la Colonia Guerrero. Llegamos a tener unos vínculos muy importantes, ¿no? Que con locatarios del mercado, con propietarios de negocios de aquí de la colonia, líderes también comunitarios, activistas, hasta autoridades, ¿no? De la misma colonia. Y es así, ¿no? Que es hasta el 2024, aprovechando el aniversario 150, que dijimos, bueno, ya tenemos todo este trabajo de campo, todo este acercamiento personal con los vecinos y con los actores de la colonia. Y hemos logrado, pues sí, hemos logrado esta confianza con la comunidad y nos hemos ganado esta confianza comunitaria, ¿no? A través de todo este trabajo colaborativo, es ahora que podemos lanzar otra convocatoria y ver si se ha funcionado todo este trabajo comunitario que hemos hecho. Y sí, pues sí funcionó. Obtuvimos muchísima respuesta de parte de la comunidad, muchísima participación, y es aquí cuando decidimos, bueno, vamos a hacer una exposición diferente en donde involucre en todos los procesos, en todas las etapas, a los habitantes de la colonia, ¿no? Vamos a hacer que estos mismos habitantes sean protagonistas de esta exposición que habla sobre ellos. Y bueno, comenzamos, ¿no? A recopilar historias, información, fotografías de los vecinos, a vincularnos todavía muchísimo más con colectivos, con organizaciones.
pero a la par también llevamos a cabo varios talleres, ¿no? Varias activaciones, pues para seguir reforzando este vínculo, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de cartografía colaborativa que se hizo el año pasado, en el verano del año pasado, en colaboración con un colectivo que se llama Las Geobrujas, comunidad de geógrafas. Ellas son un colectivo de geógrafas de varias universidades que se dedican a estos mapeos participativos, ¿no? Sobre todo mapeos emocionales, ¿no? Es lo que le llaman ellas a este tipo de activaciones. Entonces, bueno, nos reunimos en 4 ocasiones durante el verano, se convocaron a los vecinos, se les dio una tela más o menos de 3 metros por 3 metros y pues se les dio material, ¿no? Para que ellos pudieran comenzar a mapear su espacio, su territorio, cómo sentían y cómo ellos vivían el día a día en su colonia, ¿no? Con colores cálidos, ellos plasmaban esos lugares que les causaban amor o cariño, con colores oscuros o con colores fríos, ellos marcaban y ellas marcaban estas zonas de la colonia que les causaban temor o les causaban cierta desconfianza, ¿no? Entonces fue un proyecto muy interesante, muy bonito, en donde hubo mucha participación, mucha vinculación y bueno, esta pieza, pues está actualmente montada como una de las piezas más importantes en la exposición de la colonia Guerrero en el museo, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver el resultado del mapa, de todo este mapeo y del lado derecho podemos ver pues lo que fue la simbología. Que cabe destacar que a nosotros no nos interesaba llegar y decirles, con esto van a marcar esto y con esto otro con este otro símbolo van a marcar esto otro. No, al contrario, nosotros les dimos herramientas, les dimos telas, les dimos materiales para que ellos mismos fueran haciendo su propia simbología y para marcar, ¿no? Lo que ellos les gustara, ¿no? Muchos ahí marcan el Museo Caluz, lo que es Garibaldi, pulquerías en la colonia, sedes donde se hicieron estos talleres también lo marcaron, donde está Tlatelolco, donde se originó la colonia, ¿no? Muchos marcaron eso también. El patrimonio ferrocarrilero, ¿no? Donde se encuentra todo ese patrimonio ferrocarrilero de la colonia, porque es una colonia muy importante, ¿no? En torno a este tema de los ferrocarriles y bueno, etcétera, ¿no? Muchísimos otros símbolos más, pues que fueron incluidos en esta cartografía. Y bueno, también otro de los dispositivos que acompañó esta exposición fue una serie de podcasts que se realizaron, ¿no? A lo largo de diferentes meses, donde se entrevistaron a esta memoria viva, ¿no? Si bien la exposición trata de recopilar estas memorias, ¿no? De los habitantes, se hicieron diferentes entrevistas a locatarios, incluso de hecho a Paquita la del barrio, que también es un personaje muy emblemático en la colonia, es decir, a locatarios, a habitantes, a investigadores. Y lo que se buscó es no solamente, porque sí había investigadores que entraban dentro de este podcast, es no solamente estas voces institucionales, ¿no? Que han estudiado a la colonia, sino también las voces de aquellas personas que viven día a día la colonia, ¿no? Es decir, cómo la viven desde su contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Chabelita, ¿no? Y a su hija Sandra, que son dos locatarias en el Mercado 2 de Abril, que pues son de las locatarias que tienen más tiempo, ¿no? En este mercado emblemático. Entonces, perdón, ellas cómo nos comentaban su vida, cómo fue su historia, cómo la siguen viviendo día a día. Entonces, la voz de Caluz busca o busca en ese sentido rescatar estas memorias vivas, ¿no? Y hacer esta conexión entre esta historia y estas historias actuales, ¿no? Ustedes también pueden buscarla aprovechando en diferentes plataformas sociales, en Spotify, en YouTube. Pueden buscar este podcast que se llama La Voz de Caluz y ahí están todos los episodios de diferentes voces, diferentes perspectivas. Tenemos, por ejemplo, a María Gloria Fournier, que es de Comunidad Nueva, a de Reintegra, a todos los colectivos que trabajan en la Casa Rivas Mercado. Es decir, se trató de abarcar en la mayoría de la posibilidad todas estas voces. Que claro, como lo he comentado en la parte de los antecedentes, es una colonia tan grande que es difícil abarcar todo, ¿no? Entonces,
La verdad fue una convocatoria que se hizo. Los podcasts ya están ya están Ya todos está todos. todos en línea. Entonces también si ustedes gustan escuchar cómo es esta historia local, cómo lo viven sus habitantes, también pueden verlo en este podcast que se llama La Voz de Carlos. Y bueno, en cuanto a archivos orales, aparte de la voz de Caluz, quisimos integrar unos códigos QR. Un poquito más adelante vamos a ver en toda la cuestión de museografía, cómo estuvieron ubicados. Pero quisimos crear estos códigos QRs en donde los vecinos que nos donaban o nos prestaban cierta pieza o cierta fotografía nos pudieran dejar un registro oral, ¿no? Con su voz, explicándonos de qué se trataba esta fotografía o este archivo, explicándonos el contexto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Aquí está, tenemos, compártelo. Sí está compartido. Por ejemplo, este de Antonio Paz, que él es el fundador, uno de los fundadores de Campamentos Unidos, que es una organización aquí en la Colonia Guerrero que justo estuvo muy involucrada y muy activa durante el sismo del 85 para la reconstrucción de vivienda, ¿no? Entonces, les voy a compartir un poquito de lo que se trata estos audios, ¿no? Mi nombre es Antonio Paz Martínez. Soy uno de los fundadores de la organización social Campamentos Unidos. Y Manrique, más o menos como en el 86, como al año del sismo, yo había oído de toda la corriente de Tepito Arte acá de Tepito, porque bueno, a veces iba allá a Tepito a chacharear y me llamaba mucho la atención los murales que en ese entonces estaban en vecindades de Tepito, hechas por el grupo, principalmente por Daniel. Y más o menos lo identificaba porque ellos también publicaban un periódico que se llamaba El Ñero en la Cultura, y ahí aventaban su rollo. Y el principal que escribía era Daniel. Y bueno, ahí estaba también Armando Ramírez, este Casco, de los grupos, de los personajes sobresalientes de Tepito en ese momento. Y una vez lo vi entrar al Café Coatepec, que ya desapareció aquí en La Guerrero, que era un lugar, un café emblemático por muchos años. Y esa vez lo decidí abordar. Entonces platiqué con él. Le dije, mira, mucho de tu rollo, que tú te tirabas de las vecindades, de la convivencia comunitaria, de rescatar los oficios, de trabajar y con las manos, no dejar que las manos pierdan toda esa sensibilidad que tienen, ¿no? Le dije, ese rollo lo hemos recuperado en la organización, en campamentos, y no creía, aunque así dijo, este güey me está choreando, y no, pues, decidió, estaba pintando un mural, me recuerdo mucho. Me dice, mira, Ñero, estoy pintando un mural no me acuerdo la parte. Dice, y lo tengo que terminar, me dieron un tiempo, ya estoy prácticamente. Dice, dame 15 días y nos llamamos o nos buscamos y yo voy contigo. Y sí, así pasó, 15 días los vimos, lo invité y quedó completamente Y pues bueno, en este ejemplo que les puse, Antonio Paz, que es fundador de esta organización que les comento, Campamentos Unidos, que ayudaron a la reconstrucción de vivienda tras el sismo del 85, nos cuenta cómo fue la vinculación con este artista llamado Daniel Manrique, quien dona muchos murales en la colonia Guerrero, los cuales existen todavía hasta la fecha, ¿no? La mayoría de estos murales se encuentran dentro de estas vecindades que se reconstruyeron tras el sismo del 85. Entonces, bueno, para nosotros, pues fue algo muy enriquecedor tener las voces de estas personas explicando, ¿no? Los contextos de sus piezas y no como tal nosotros poniendo cédulas en cada obra explicándole al público qué era lo que significaban o lo que queríamos decir, ¿no? Entonces lo que se hacía era lo que se hace es que se colocaba la fotografía, el video, lo que sea que los vecinos nos prestaban y se colocaba un código QR con todos estos audios para que la audiencia, el público pudiera escanearlos y escuchar directamente de las voces de los propietarios de qué iba, ¿no? De qué se trataba. Y bueno, una de las cosas que también rescatar, como ya mencionó Ricardo, todos estos, es que se construye esta suerte de constelación, donde podemos ver, de hecho es una de las primeras obras que ustedes al ingresar a la exposición observan,
que es todos los actores que participaron y cómo se conectan entre ellos, es decir, qué relaciones hay entre ellos, ¿no? Entonces, podemos ver ahí a Comunidad Nueva, a la Reconéctate, a Barrio, a la Lanán, a la Casa Rivas, a Jaime Ruiz, que fue uno de los también los primeros que inició esta exposición. Entonces, todos estos actores, cómo se fueron relacionando y cómo esta exposición, por eso, si ustedes ven, no hay, cuando están ahí todos los agradecimientos, no está ni Ricardo ni yo, porque están todos aquellos que participaron, porque al fin y al cabo esta exposición no pudo ser o no pudo haber sido plasmada o hecho elaborada si no fue por la participación de todos los actores, ¿no? Entonces, desde ahí se va estableciendo esta suerte de metodología que ahorita pues Ricardo pues, nos va a hablar un poquito acerca de ella. Pues sí, en cuanto a la metodología, como ya lo hemos explicado, queríamos que los habitantes número uno fueran protagonistas de esta exposición, ¿no? Número dos, queríamos que fuera una investigación colaborativa y una investigación que se dialogara, ¿no? No, para nosotros no era suficiente, pues, el archivo oficial o lo que investigadores ya nos han contado, han escrito sobre la colonia, sino salir a la colonia y tener un diálogo con la gente, para encontrar paralelismos, ¿no? O sea, si nosotros encontrábamos alguna tesis, algún texto sobre el temblor del 85 en la colonia, pues nosotros íbamos con estos actores que vivieron ese momento, ¿no? Pues sí, para dialogar. Oye, aquí en esta tesis dice que esto pasó y esto fue así. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿No? Basándonos en esto. No, pues así, tiene razón, no, pues esto fue un poquito, más así, y bueno, nos compartían de todo, hasta emocionalmente, cómo vivían cómo vivieron pues sí, estas etapas históricas en su colonia muy importantes. Y bueno, también otro punto muy importante que ya lo había explicado un poco fue pues sí, intentar construir esta exposición desde lo decolonial, ¿no? Quitarnos de la cabeza que los museos vienen a enseñar cultura, y más bien, pues sí, ser humildes y decir, nosotros tenemos mucho que aprender de esta colonia que lleva muchísimo más tiempo de existencia que nosotros, ¿no? Entonces, pues fue así como comenzó a surgir se comenzó a construir esta exposición. Y bueno, pues en esta recopilación, pues a diferencia de la primera convocatoria, que ya nos encontramos con el otro panorama, que era tener muchísima obra, que era tener aproximadamente 450 obras. Entonces, claro, comenzó una suerte de tratar de ir seleccionando, pues que sí, que no. La verdad, pues uno como quisiera meter todo, ¿no? Entonces, pero en esta cuestión tan vasta, también pues se tuvo que ir delimitando cierta obra, ¿no? Entonces, lo más importante es que esta selección no fue unilateral, ¿no? No fue así como esto es lo que va a ser, sino se hizo a través de reuniones con los vecinos, de los que vivimos en la colonia, pues de los que tenemos familiares aquí, de los que hemos vivido. Entonces, así como las organizaciones se les fue diciendo, oigan, miran cómo ven, tenemos esta obra, ¿cómo les parece? O sea, fue esta suerte también de relación dialógica que sabemos que es difícil, ¿no? Si de por sí desde crear una visión curatorial, desde una sola persona, la visión de una persona es complicada, pues ahora crear una visión curatorial colaborativa es el doble o triple de trabajo, ¿no? Porque también tienes que ir trabajando esta suerte como de emociones o esta parte emocional, es que por qué mi obra sí entró, por qué esta no entró. Entonces, sí se tuvo que ir trabajando poco a poco y sobre todo la transparencia, ¿no? Con los habitantes, decir, miren, así se está, se tiene la idea, sobre todo con estos actores de la constelación que les enseñé. Y fue así que poco a poco se fueron dando esta selección, porque literalmente se tuvo que hacer hasta 5 o 6 listados diferentes, ¿no? Se empezó con un listado, después se fue cambiando, 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 hasta que llegó en un punto donde dijimos, bueno, hasta aquí creo que es como la selección final que ahorita les vamos a enseñar un poquito de los núcleos y cuál fue esta cuestión de los núcleos que se fue trabajando. Y bueno, obviamente, tras toda esta recopilación de información, de archivos personales, que cabe destacar eso,
nosotros íbamos a las casas de los vecinos, de los habitantes de la colonia, y muchos de ellos sacaban sus álbumes familiares, esos de los 90 que eran gruesísimos y de plástico, que todavía algunos de nosotros conservamos en la casa de nuestros abuelitos así, a enseñarnos su archivo personal y a decirnos, mira, esta es la única foto que tengo de mi abuelito cuando trabajaba en calle Soto. Creo que es muy importante que esta pieza, que esta fotografía, que es tan importante para mí, esté en un museo, ¿no? Tanto para el museo fue un gran honor que tuvieran esa confianza en nosotros. Y para ellos también, ellos nos decían, es que es un gran honor que mi abuelito pueda estar en una exposición, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se hacía, no? Porque nosotros estábamos muy conscientes de que estamos tratando con archivos personales que quizás no tienen el valor monetario, ¿no? Como alguna otra pieza de arte, el valor económico, este, pero tienen un valor emocional muy, muy, muy importante y muy pesado. Entonces, pues tuvimos que hacerlo a través de permisos especiales como este que ven aquí, ¿no? Un folio en donde pues la persona nos dejaba sus contactos, nos daba las fotografías, se enlistaban las fotografías, se ponían fecha, medida, título, ¿no? Y posterior un par de preguntas, cómo quiere que aparezca su crédito en la exposición, sabe el nombre de quien tomó la fotografía, autoriza la reproducción para alguna publicación, porque también nos interesaba hacer alguna publicación, ¿no? De toda esta exposición para poder darle más difusión a toda esa gente que no pudo venir a visitarlo. Autoriza que esta fotografía pues, sea utilizada para difusión, sí o no, y siempre respetando lo que ellos nos ponían, ¿no? Mucha gente decía, no, yo no quiero que se publique, yo no quiero que se difunda, simplemente que esté en la exposición, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, así fue este proceso de permisos. Y bueno, a partir de esto, una de las cosas que cuando ya se empieza a trabajar en estos núcleos, es que la primera propuesta es, pues sí, vamos a hacer una línea histórica, ¿no? Pero cuando empezamos a ver toda esta gran cantidad de obras, lo que decidimos fue mejor trabajar por estos temas, sobre todo que abarcan a la colonia, y se eligieron tres grandes núcleos, que fue configuración urbana, que es cómo se fue conformando la colonia desde los planos, los mapas, cómo se fueron dando estas representaciones desde la época prehispánica colonial hasta la época que les platicaba, por ejemplo, de estos desarrollos inmobiliarios o proyectos modernizadores de la Ciudad de México, como fue el proyectazo o la ampliación de los ejes viales. Entonces, cómo se fue configurando poco a poco esta colonia, cómo fue transformándose sus calles, pero también cómo la fueron viviendo sus habitantes, qué personajes habitaban ahí. Entonces, la verdad, en este primer núcleo a topar con esta configuración o esta resignificación del espacio que se fue dando a lo largo del tiempo. Más adelante, pues habló de esta reconciliación y resistencias. ¿Por qué? Porque la colonia Guerrero, como bien su nombre lo dice aquí, hay un término que se ocupa mucho, es la warrior, la guerrero. Porque es una colonia que está en pie de lucha constantemente ante estos proyectos, ante estas resistencias, ante estas reconfiguraciones urbanas que le van a dar también cómo la gente se va resistiendo, ¿no? Y tenemos estos antecedentes desde las vecindades, de estos espacios colectivos que van a detonar en diferentes movimientos sociales, sobre todo de derechos de la vivienda, como va a ser Campamentos Unidos, como va a ser Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, pero también la parte artística, es decir, cómo también se fueron dando una resistencia desde el arte con diferentes grupos artísticos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos va a ser Epicentro, que va a ser un espacio cultural que va a descentralizar la cultura, ¿no? De esta visión centralista, ¿no? De solamente en el centro hay espacios con los museos, pero también los colectivos actualmente, cómo siguen luchando, cómo siguen resistiendo, cómo siguen resignificando esta cuestión del derecho al espacio público, ¿no? Porque la lucha todavía sigue en la colonia por este rescate del espacio público y sobre todo por los derechos culturales. Y se termina la exposición con esta cuestión de cultos y rituales. La colonia también es viva, es fiesta, es tradiciones. Entonces vemos estos salones de baile, vemos estos espacios de religiosidad, como va a ser las iglesias, como van a ser los panteones, como van a ser incluso los antecedentes prehispánicos. Entonces, de hecho, esto que ustedes ven aquí, estos tres colores que observan también tienen que ver un poquito con esta cuestión de la colorimetría que se decidió cuando ya teníamos la obra, ya teníamos los núcleos. La pregunta es, ¿qué colores van a habitar, ¿no? A esta Ujú. exposición.
Y nuevamente, o sea, se tomó de referencia dos aspectos. Primero, la parte del metro, ¿no? Si nosotros de repente vamos en el metro, como que hemos identificado al metro de la Guerrero como la línea verde, ¿no? Entonces, este color está preponderante, pero también estos dos verdes, ¿no? Por estas dos líneas que atraviesan, bueno, hecho, tres líneas que atraviesan a la colonia Guerrero. Entonces se tomó la decisión de estos tres, bueno, estos dos matices de verde y este gris, pero también un color que identifica mucho a la colonia es el violeta, ¿no? Porque la colonia tiene tres nomenclaturas de calles: Constelaciones, Héroes y Flores. Es una de las pocas colonias en la Ciudad de México que tiene muy marcada esta suerte de nomenclatura de calles, ¿no? Entonces, una de las calles más emblemáticas aquí de la colonia y de las más antiguas, de hecho, pues es la calle Violeta. Entonces, esta calle Violeta también nos dimos cuenta que a partir pues de un proceso político ahí pues está completamente pintada de este color. Entonces, lo que ustedes ven aquí pues son estos colores violeta, pero esta parte que ustedes ven aquí también, que lo va a platicar un poquito Ricardo, esta suerte de, de estructuras también tienen un significado, ¿no? Por la cuestión de la vialidad y la vida de la colonia. Entonces, también fue esta suerte también de diálogos. Cuando los museógrafos nos preguntan, pues, ¿qué colores va a haber? Pues se tomó también en cuenta esta identidad de la colonia, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto a la museografía, pues como lo comentó Charlie, ¿no? Se pensó en esta estructura que fuera como una línea, como una columna vertebral, ¿no? Como un tubo del cual pudieran salir varias ramas también, ¿no? Como que hacer alusión a una rama, un árbol también, que tiene varias ramas más pequeñas. También se utilizó, del lado derecho pueden ver una tipo cortina que es hecha de plástico, y se decidió utilizarla porque para rendir honor, ¿no? A todos estos álbumes viejitos, antiguos que los vecinos compartían con nosotros, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a traer esa idea aquí al museo, ¿no? Para que la gente también se sienta como que está viendo un álbum gigante, ¿no? En medio de la sala. Y es aquí especialmente en donde pues colocamos las fotografías más importantes que nos mostraban la Cotidianidad. cotidianidad, perdón, la cotidianidad de los vecinos, ¿no? De las personas, de los habitantes, ¿no? Cómo vivían en las vecindades, sí, cómo tomaban las calles, cómo era la vida en los mercados también, ¿no? Y bueno, en la parte de en medio nos encontramos el mapa que hicimos con el colectivo de las Geobrujas, que justo se puso al final de la exposición como un último mapa, ¿no? Porque a través de la exposición, pues la gente puede apreciar que hay varios mapas oficiales, varias cartografías, pero nosotros quisimos terminar con este participativo, ¿no? De decir, ok, ya que este público, ya que pudiste ver todos estos mapas un poco más oficiales de lo que es la colonia Guerrero, lo que es la limitación de la colonia Guerrero, aquí hay un mapa de cómo la gente que participó ve en realidad su colonia, ¿no? Y con esto terminamos justo con este mapa. Y bueno, también agregar ahí que tenemos una pieza, muy importante de las piezas estrellas, ¿no? De aquí de nuestra exposición, que es la Xochipilli, que tuvimos el gran honor de poder tenerla, ¿no? Del Templo Mayor, y que ha sido una pieza que la gente se queda con la boca abierta porque no cree que esta Xochipilli, que mide alrededor de 30 centímetros, 40 centímetros, fue encontrada en calle Violeta y Galeana, ¿no? Abajo de donde estos habitantes viven, ¿no? Y también, bueno, para recordar que vivimos o estamos en una colonia que vive sobre asentamiento arqueológico prehispánico muy importante, ¿no? Y bueno, esta parte del ciclo de cine también es una de las cosas que también se tiene, también como la Guerrero está en el cine, ¿no? Entonces, dentro de esto, de esta museografía también tenemos una pequeña sala donde se proyectan diferentes películas, ¿no? Entre ellas Salón México, Los Vagabundos, Los Olvidados, Danzón, ¿no? Que son películas que tienen como escenarios principales, uno de los escenarios a la Colonia Guerrero. Entonces también este diálogo entre el cine, entre estos medios audiovisuales, donde la gente también puede pasar, ver estas películas,
Hay un documental muy, muy padre que se llama Voces de la Guerrero, que es un documental que aborda la visión de la colonia desde personas en situación de calle, es decir, cómo estas personas que también son habitantes, que también forman parte de la identidad de la colonia Guerrero, cómo a través de un proceso etnográfico muy interesante que hizo este Antonio Cirón, cómo ellos veían o cómo ellos ven a su colonia, ¿no? A través de un documental que también los invitamos a que vayan, porque son todas estas películas que se siguen proyectando. Ahí está la cartelera que se hizo este convenio con la Cineteca Nacional y pues bueno, también nos presenta esta visión de la colonia Guerrero. Y otro espacio también importante es esta sala de podcast. Como ya lo habíamos mencionado, está La Voz de Caluz. Lo que ustedes pueden llegar en este espacio es sentarse, escuchar estos podcasts, ver todas estas voces, cómo las personas pues fueron contando su experiencia, como ya lo dije, de vida, de lo que hacen día a día en la colonia Guerrero. Y bueno, como última sección de esta exposición, nos encontramos con este ejercicio de mediación que se llama La Guerrero la hacemos todos, en donde cada 15 días se coloca una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color te recuerda a la colonia Guerrero? ¿Qué lugares recomiendas para comer? ¿Cuál es tu lugar favorito en la colonia Guerrero? Eh, ¿Cómo describirías a la colonia Guerrero en una palabra? Por ejemplo, aquí gente mencionó resistencia, y muchas otras más, ¿no? Palabras que describen a la colonia. Y ha sido un ejercicio muy interesante, muy padre, porque hemos tenido mucha respuesta positiva de los habitantes de la colonia, ¿no? Y así nos damos cuenta que están viniendo los habitantes de la colonia también, porque pues son ellos los que nos pueden sobre todo responder a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu lugar favorito para comer? No, pues la casa de mi abuelita que vive en Galeana, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido respuestas como esas, ¿no? O no, en Plaza Santa María la Redonda, donde conocí a mi novia, ¿no? Cosas así. Entonces, pues también es un ejercicio en donde nos estamos dando cuenta que la gente está recibiendo de una manera muy positiva esta exposición. Y bueno, ya como última sección de esta presentación, entramos a lo que es, pues sí, el impacto, ¿no? La recepción que ha tenido también esta exposición. Se inauguró en octubre, finales de octubre del año pasado. Tuvimos presencia en esta inauguración de, pues, la mayoría de los vecinos que participaron en esta exposición, tanto arriba del escenario, ¿no? Dando algunas palabras, como por ejemplo ahí encontramos a María Gloria Fournier, también a Isaac Torres, que él es Isaac Torres cabe destacar, es el último que está aquí en esta primera fotografía, el último a la derecha, con la gorra con una estrella. Cabe destacar que él es el productor del podcast, quien también es de la colonia Guerrero, ¿no? Es por eso que se le invitó a hacer este proyecto y pues también está mi compañero Carlos López, que también vive aquí en la colonia, es de aquí de la colonia. Y bueno, algo muy interesante que se hizo durante este primer recorrido en la inauguración junto con los medios fue invitar a estas personas, estos habitantes que nos prestaron o nos donaron fotografías o archivos a que dieran el recorrido junto con nosotros, ¿no? Junto con nosotros los curadores. Entonces íbamos recorriendo la exposición y cuando llegábamos a un archivo, una fotografía que pertenecía a Margarita, a Antonio Paz de Campamentos Unidos, pues ellos intervenían y ellos daban la explicación, ¿no? Entonces también podemos decir que fue un recorrido participativo con todas estas personas que, pues sí, que estuvieron ahí desde el principio. Y pues bueno, Y bueno, también como parte de este impacto que hemos tenido, está la gratuidad de los habitantes, como ya les había comentado, ¿no? Para nosotros es muy importante que la gente de la Colonia Guerrero no pague por venir a ver su exposición ni ninguna otra exposición de aquí del Museo Caluz. Para nosotros es sumamente importante que la gente de aquí de la colonia se sienta parte de la comunidad del museo, parte del museo. Incluso les prestamos nuestras instalaciones para hacer reuniones personales, la cafetería, a veces les invitamos un cafecito aquí en nuestra cafetería, los invitamos a platicar así cotidianamente sobre cualquier tema, ¿no? Cada miércoles, por ejemplo, se hace un ejercicio muy padre que se llama Relatos Vecinales. En donde se invitan a vecinos de la Colonia Guerrero a hablar de cualquier tema. Se ha hablado de recursos naturales, seguridad, vivienda, etcétera, ¿no?
Próximamente se les van a estar entregando unas tarjetas como esta que encuentran a la derecha, que se llama, pues es un proyecto que se llama Vecinos del Museo Caluz, en donde no nada más pues les va a dar esta gratuidad, sino van a tener muchos más beneficios en el museo. Y pues bueno, ¿cuál ha sido este impacto también y qué es lo que se logró a partir de esta exposición? Pues para empezar, ha sido un impacto hasta el momento directo de 2.000 personas que hemos tenido el conteo de las que han visitado, pero también ha sido un impacto indirecto de casi 6.000 personas, es decir, personas que han escuchado, que han visto por las redes sociales, por el impacto que ha tenido, por los colectivos que han sabido de esta exposición, pero también se logró estos enlaces con diferentes vecinos, por ejemplo, con Café Chingón, que actualmente ya se convirtió en el proveedor del café del museo, donde Reintegra ya se convirtió en el que ayuda a la gráfica del museo, donde la imprenta Ríos, que es una de las imprentas también que están aquí en la colonia, pues se encargan de toda esta parte de impresión, ¿no? Con Mula Coyota, con Radio Warrior, con esta difusión del vínculos con la colonia, con Manos Amigas, que ya les comenté que es un comedor comunitario y espacio LGBT, donde se ha trabajado esta cuestión también de las manos bogueras. Es decir, la exposición fue como el punto de lanza para diferentes proyectos que han surgido. Estos enlaces no se han quedado en un enlace nada más directo, me ayudaste y ya, sino se han convertido en una serie de acciones subsecuentes que se han visibilizado en diferentes proyectos de impacto social. Y bueno, siguiendo un poquito con el impacto, para nosotros siempre ha sido importante y será importante el reconocimiento de los saberes locales. ¿Y cómo sabemos que esto ha funcionado? Pues a través de estos conversatorios que nosotros que ya les había comentado, ¿no? Donde cada miércoles vienen varios vecinos de la colonia, ¿no? Se les invita a hablar de cualquier tema. El museo no participa de ninguna forma, ellos eligen los propios temas que quieran abordar, y ellos dirigen yo estoy ahí como moderador, pero ellos van dirigiendo la conversación hacia donde ellos quieren. Hay veces que tenemos un tema en específico y cambiamos de tema, pero pues seguimos la conversación porque así los habitantes lo decidieron, ¿no? También, pues se ha trabajado mucho en esta construcción de la memoria colectiva, ¿no? Traer memorias olvidadas al presente. Este conversatorio también es parte de esto, ¿no? Traer memorias olvidadas ahora, ¿no? Porque mucha gente que viene a este tipo de actividades es gente mayor, que quizás tiene mucho que contar. Y toda esa memoria no está escrita en ningún lado y para nosotros es muy importante escucharla, ¿no? También todo el trabajo de la red Conéctate por tu comunidad ha ayudado a este fortalecimiento del tejido social, ¿no? Sacar más la cultura a la calle, ¿no? Incentivar la cultura en la calle, que que los mismos vecinos salgan a hacer cultura a la calle, ¿no? También la dignificación de las historias locales y cotidianas, pues sí, como lo había dicho, la dignificación de estas historias para nosotros es muy importante porque creemos que estas historias tienen más a nosotros que enseñarnos que nosotros a ellos. Y bueno, sobre todo, que las nuevas generaciones conozcan y se apropien de la historia de su barrio y de su comunidad, porque en algún momento un vecino nos comentó es que estamos perdiendo a las juventudes porque no conocen su barrio, no conocen su colonia, y quien no conoce a su barrio y su colonia no la respeta y no la va a cuidar, ¿no? Es por eso que estamos trabajando mucho de la mano con las escuelas de aquí de la colonia Guerrero. Y esta vinculación también se ha visibilizado, tal vez aquí no lo expongamos, en diferentes actividades también con las infancias, ¿no? Por ejemplo, recién se inauguró un mural sobre mujeres en la colonia Guerrero, donde fueron los protagonistas los niños, donde también se rescataron las voces de los niños, de cómo veían su colonia, ¿no? Y bueno, a partir de esto, ¿qué sigue? ¿No? Es decir, ya se hace la exposición, ya se hizo, ya se va a acabar en junio, pues también hay una proyección, es decir, como lo hemos comentado, no nada más se hizo la exposición y ya, sino también qué sigue después de esta exposición, qué acciones se tienen que hacer. Y consideramos que esto es un paso importante porque a veces muchos de los proyectos culturales de diferentes ámbitos, de diferentes niveles, tanto gubernamentales como asociaciones, a veces nada más llega a ser muy extractivista de llego, hago y me voy, ¿no? Y eso no busca la exposición. La exposición también busca una ruta de acciones
posteriores a ella. Entonces, lo que se busca también es replicar estos ejercicios en otras colonias, de hecho, muchas colonias se han acercado con nosotros y nos han dicho, queremos como que replicar esto y hasta les decimos, les damos toda la metodología que trabajamos. No es un interés de nosotros, ni del museo, ni de la red, que esto se quede como algo nada más de nosotros, sino también se proyecte o se replique en otros espacios. Incluso hemos hecho intercambios, por ejemplo, con Memorias Popotla, que es un colectivo que trabaja en Popotla con adultos mayores. Y de hecho, ellos han venido, hemos hecho esos intercambios, hemos ido a sus homenajes, que de hecho apenas hubo uno a los adultos mayores. Entonces, estos enlaces también de compartir saberes es algo que también la exposición, pues al fin y al cabo, pues busca, ¿no? Esto es la exposición del Guerrero en boca de todos, esto es lo que se busca, estos fueron los objetivos y nosotros quisiéramos cerrar pues el día de hoy con esta frase que nos encanta y ha sido como un puntapié, donde dice, las organizaciones que se han construido desde el eros, desde la aceptación, tienen más posibilidades de creatividad y autonomía que las construidas desde el ego, que necesitan de jerarquización o que alguien las dirija. Y no solamente las organizaciones, sino todas las acciones que se hacen en pro de la colonia. Cuando una acción, cuando una intervención, más que intervención, cuando una colaboración, un proyecto parte desde el eros, creo que se puede trabajar de una manera más dialógica cuando un proyecto se trabaja desde el ego, desde yo el protagonista. Aquí Ricardo y su servidor no fuimos los protagonistas, ni pretendimos serlos, ni fuimos los que dieron la voz, sino los verdaderos protagonistas fueron los habitantes. Y ese es el ser y la esencia de esta exposición de la Guerrero en boca de todos, ¿no? Claro, y los invitamos a los que nos estén escuchando, los que vayan a escuchar este seminario próximamente, pues que repliquen esto, ¿no? O sea, también se vale tomar la idea y replicarla en sus colonias, pues con todo gusto, ¿no? De verdad, si quieren más detalles acerca de cómo se hizo, pues con mucho gusto se los compartimos. Y pues sí, sí, hacemos la invitación a que vengan al Museo Caluz, a que nos conozcan. ¿No? Mi nombre es Ricardo Urueta, pueden llegar a recepción y preguntar por mí y con mucho gusto bajaré y podemos dialogar sobre esto, ¿no? Sobre cómo se hizo muchísimo más a profundidad, ¿no? Enseñarles, ¿no? Esta metodología y si quieren replicarla en la colonia que ustedes gusten, pues con mucho gusto, ¿no? Al contrario, sería, pues es lo que buscamos, ¿no? No apropiarnos de estas saberes, sino también compartirlos. Y bueno, pues aquí también tienen nuestros contactos. Yo actualmente soy el coordinador de la red y pues bueno, junto con el museo hemos trabajado muchísimo en estos proyectos. La verdad, pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Pues es este diálogo y lo único que los invitamos es apropiense de los espacios, pero sobre todo caminen. O sea, algo de lo que nos ha servido mucho a nosotros, a Ricardo y a mí, es caminar por las calles. O sea, en esta suerte de caminar, de hablar con los vecinos, de tener este trato, nunca pensar que un proyecto se llega y se quiere implementar ya. Primero tienes que conocer a los Conocer. habitantes y darles el valor que tienen. O sea, Claro. cuando les das el valor que tienen a estos saberes, a estos no saberes científicos, sino a estos otros saberes que también tienen el mismo valor, ¿no? Por eso decíamos esta historia oficial con esta historia de vida. Entonces, ahí están nuestros contactos, cualquier cosa que podamos auxiliarlos, apoyarlos, están en colaboración. A nosotros mejor, ¿no? Para nosotros ese es intercambio de saberes y pues muchísimas gracias por escucharnos. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Lulú. Ahorita, espérense. Hay varias, ya han llegado varias. Ah, perfecto. Sí. Pues oigan, wow. En primer lugar, creo que yo también estoy recogiendo la voz de varios. Los felicito muchísimo a ustedes dos por encabezar este proyecto, por su generosidad de compartirlo, pero particularmente al Museo Caluz, que revela un esfuerzo por tener un espacio diferente en un lugar donde ya hay muchísimos museos de gran importancia, ¿no? Entonces, esta idea de la comunidad, de estar cerca de otros espacios y diferenciarse, pero también integrarse, no pelearse. A Claro. mí me parece súper, súper valiosa. ¿Tendría alguna, les voy a decir,
alguna idea en contra de su propuesta, porque eso de álbumes viejitos de los 90, señores, sí, me sentí, Tienes razón, me refería a que ya no se usan. no, está bien, no estuvo fuerte esa parte para mí, pero en general todo fue muy claro. Les agradecemos Qué mucho, bueno, decimos, su intención y su generosidad, porque aunque este es un seminario dedicado, como su nombre lo indica, principalmente a museos y arqueología, no exclusivamente. Y bueno, para nuestra buena sorpresa, también vimos en esta presentación temas de arqueología y de cómo esa historia larga nos claro, sigue conectando a todos. En primer lugar, sí, a mí me gustaría como mencionar esta singularidad de esta curaduría, que después se constituye en un proyecto de investigación a muy largo plazo, ¿no? En donde claro, ustedes hasta tienen una metodología para crear estas comunidades. Y pues yo no puedo dejar de pensar en el museo donde trabajo, ¿no? Templo Mayor es otro caso de un museo que tiene un arraigo en el imaginario colectivo fortísimo, claro, que tenemos un vínculo con nuestros públicos y con nuestra comunidad muy grande. Tanto que a veces, lo voy a decir con el mayor cuidado posible, hay que controlarlo y cuidarlo bien para que no se desborde y que ese encuentro entre el patrimonio y el público siga siendo efectivo, eficiente, pero cómodo, seguro también, ¿no? claro. También a veces demasiada gente pone en riesgo a las mismas las personas. Pero entonces me llama la atención cómo ustedes están trabajando para eso, que nosotros logramos de otra manera, pero también en este sentido del arraigo, de la cotidianidad, de la visita obligada por el paso de los transeúntes y porque estar enclavados en un sitio donde ocurre la historia, pues implica un compromiso y ustedes lo pudieron aprovechar No, y también pues crear estos nuevas retos de empezar por la comunidad. Me llama mucho la atención esa coincidencia que también pasó en el Franz Mayer. Cuando el director era Héctor Rivero Borrell nos dio ujú, unas clases y también se inició el museo, ¿no? Este interés por claro, vincularse y de alguna manera pues eso los conecta a ustedes, sobre todo con esta idea que también existe de que la Warrior es fuerte, ¿no? claro, Pero entonces eso también está muy bien. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar es esta incorporación de otras metodologías súper buena, que a mí me parece muy rescatable y muy útil, como esta incorporación de estos mapeos emocionales que ustedes hicieron. No sé, aquí nos acompaña el doctor Gándara, me gustaría ver su opinión después acerca de la interpretación significativa con el mapa emocional, esas las topofobias y las topofilias, que yo ujú, creo que abren una súper nueva forma de integrar esta parte que también es importante. El doctor Gándara es experto en museos, es siempre un lujo que esté con nosotros y pues usa para su metodología la ubicación, ¿no? Entonces, en ujú. este mapeo, esta incorporación, no sé, Manuel, ¿tú qué opinas de eso? No, me fascinó, me fascinó. Entré unos minutos tarde porque yo tengo mi propio, bueno, tenemos Sí, con Tessy Mekeli nuestro propio seminario permanente mensual y hoy coincidimos en fechas. Normalmente no sucede, pero con las vacaciones y los puentes y demás, hoy que prácticamente nos encimamos. Entonces estaba yo saliendo del mío y corriendo acá, entonces me perdí los primeros minutos, pero alcancé a oír la mayoría. Estoy impresionado, pero antes yo primero tenía una pregunta para ellos. ¿Ustedes son antropólogos? No. No, no, Porque este es como algo que los antropólogos sociales, los etnólogos, Sí, los sociólogos urbanos, le saben ustedes, como me perdí su presentación, no sé sus
antecedentes académicos o profesionales, pero lo que hicieron es perfectamente en consonancia con una Sí. antropología como la buena antropología. La antropología se ha hecho últimamente una pésima fama y los posmodernos radicales se la han hecho de ser una disciplina autoritaria, colonial, etcétera, etcétera, tirando a la Ujú. basura todo lo que la antropología aportó. Por ejemplo, fue la primera en combatir y derrotar al racismo, Claro. ¿no? El principio del siglo, con Boas, que hizo estudios importantísimos para mostrar que un migrante europeo tenía las mismas capacidades, independiente del color, el idioma, ¿no? Que cualquier gente de Manhattan. Ujú. Entonces la antropología se ganó mala fama y por las partes, obviamente, negras de su historia, que también las tiene, pero ya tiramos, dicen los niños, al bebé con la placenta, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, no, la antropología tiene un montón de cosas utilísimas que hacer, Sí. que los arqueólogos y hasta los y las restauradoras, las arqueólogas, como mi compañera eh, María de Lourdes Gallardo y otras personas que trabajan ahí en Templo Mayor, por ejemplo, Patti Ledesma, que es arqueóloga también. Yo digo, los arqueólogos tenemos una limitación, Lulú no, pero nosotros sí trabajamos con muertos. Entonces Claro. somos medio malos para relacionarnos con los vivos. Claro, claro. Sí, entonces yo decía, estos van a ser antropólogos, pero no. No. No, no somos antropólogos, pero sí trabajamos, pues, con sociólogos, sociólogas, sí, antropólogas, ¿no? Historiadores, arqueólogos. Historiadores, exactamente. En todo ese trayecto, pues, logramos vincularnos también con todos ellos y ellas para, pues, co-construir, ¿no? Esta exposición. Porque se nota el enfoque. Y esto del mapeo me fascina. Ya lo había oído con otra caracterización, un mapeo comunitario de patrimonio. O sea, en vez de Ujú. que nada más el Instituto de Antropología o la UNESCO, lo que sea, diga la gente, este es el patrimonio y ahora me lo cuidas, ¿no? Es, Claro. fue una experiencia muy, muy bonita que nos presentaron en un seminario de Perú. Es qué es lo que la gente local considera patrimonio. Órale, Sí, Y que total. para algunos especialistas nos dejaría de seis, ¿no? La señora que hace las Sí, gorditas, la sí, señora que sí, totalmente. prepara el mole, ¿no? El pavo, lo que fuera en El Perú, tianguis. el Sí, sí, tianguis, sí. etcétera. Entonces, ese mapeo lo había visto en este sentido del reconocimiento propio. Pero esto de la emoción me gusta mucho. La metodología a la que se refiere Lourdes es que tenemos algo que heredamos de los parques nacionales gringos, ahí surgió, y que se llamó durante mucho tiempo interpretación patrimonial, porque era ambiental, perdón, interpretación ambiental, porque ocurría en los parques nacionales. Y luego se dieron cuenta que en muchos parques nacionales había cosas culturales, y dijeron, ¿por qué no lo aplicamos también? Y de ahí Ujú, pues, nos lo robamos nosotros. Y uno de los centros de esta metodología, o esta estrategia, le llamaría yo, es la idea de que si pasas por la emoción vas a tener más impacto. ujú, Pero para pasar por la emoción tienes que pasar por algo que ya la gente ya sepa. Yo les voy a hacer ujú. ahorita una pregunta muy capciosa. ¿Ustedes qué piensan del epiclásico? O sea, de la época histórica o ¿Y como... los mueve así terriblemente? O sea, el epiclásico. Si yo No, les o digo, sea, por ejemplo, porque no me mueve, pero cuando veo a alguien o veo una historia o veo a alguien que me relata ahí algo te que va. vivió un suceso, incluso desde la literatura, ¿no? Yo soy literato, o sea, si Ujú. alguien me escribe una novela de un personaje del epiclásico, sí ya me impacta más a investigar. Porque sabrías algo sobre la idea de un personaje, ¿no? Pero si yo te digo, Exactamente. por ejemplo, lo que dice la UNESCO, Xochicalco es un sitio fortificado particularmente bien conservado del epiclásico. ¿Tienes Ujú. orgasmos académicos o No, estéticos? No, porque no, no porque no se se relaciona caracteriza. a nada contigo, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros sacamos terminado un proyecto en donde la idea era divulgar Xochicalco y empezamos por otro lado. Estudiando la historia de Xochicalco, descubrimos que los habitantes destruyeron la ciudad, los propios Ujú. habitantes. Y eso genera una pregunta de inmediato. Normalmente los habitantes no destruyen su ciudad. sí. Entonces, nosotros recibimos a los visitantes ahora con la pregunta, bueno, aquí que se logró la corrección calendárica 500 años antes que en Europa, también pasaron cosas terribles. Los habitantes Claro. destruyeron su, entonces te invitamos a Xochicalco para que encuentres las respuestas a esta pregunta. Aquí nosotros plantamos una pregunta que podemos no hacerlo para que no sea ni siquiera directivo en ese sentido, pero lo que hicimos fue utilizar la emoción. Entonces, el momento que tú mapeas la emoción de la gente sobre su espacio, ya Ujú. tienes la mitad de la película ganada, Claro, porque son totalmente. sus propias emociones las que estás registrando. Y yo creo Exacto. que eso es lo que tenía en mente cuando me pregunta la doctora Gallardo, mi opinión al respecto. Me parece genial. Y pues ya nos irán contando cómo se hace, porque sí está magnífico. La metodología de ustedes me fascinó. Esto es lo que yo tendría que decir. Ya, perdón, porque me tomé un buen No, rato. no, Hombre, muchas Manuel, tú gracias. bienvenido Gracias, siempre. Manuel. Manuel es casi nuestro padrino del seminario. Sí, Ah, un gusto. un gusto. Pues justamente yo había tomado notas, ¿no? Normalmente los que trabajamos en el museo estamos acostumbrados a cómo exponer o cómo decir lo que queremos decir. Y aquí ustedes nos muestran cómo se expone lo que ellos quieren decir. Entonces eso es súper bueno. Y
esta incorporación de otros recursos como estas geobrujas o algo que yo jamás hubiera pensado, ¿no? O sea, basar la paleta cromática de la exposición en el color de las líneas del metro está fantástico, o los edificios de una calle o el nombre de una calle. Entonces, Ujú. esos como que ojos nuevos también nos permiten ver esta nueva forma de hacer curadurías, pero Claro, también esta nueva forma de aprovechar los recursos. Eso a mí me sí, gusta muchísimo, ¿no? O sea, no quiero crear yo mis propias categorías de las topofobias y topofilias, pero ya existen ellas y cómo las pueden incorporar. Entonces, claro, eso me pareció súper, súper bueno, ¿no? Y aquí nosotros lo que vemos es que un museo es un compromiso a largo plazo. claro, No es que la totalmente. exposición se termina, pero ustedes están detonando una serie de relaciones que Claro, tienen un compromiso y que sí, deben de permanecer en el tiempo. Y eso es súper complicado. Ahí yo espejo mucho. Yo me dedico a la conservación preventiva. No es la conservación en este momento, es algo que va a durar en el claro, tiempo. claro, Y, sí, eh, totalmente. y otra de las cosas que, esta sí ya es mi última una pregunta, mi último comentario antes de pasar a las preguntas. Ha habido muchas y felicitaciones también. ¿Ustedes qué van a hacer con esto? ¿Van a hacer una memoria? Porque esto casi ya parece que se puede hacer como un seminario académico, tener esa como otra vertiente. Eh, Como qué va a pasar con esto, más allá de que se cierre la exposición en junio. Entiendo que están estas redes que continúan, pero con esta exposición que pusieron en sus álbumes, con estos plásticos y este mapeo, hay una memoria, hay un registro de museográfico de todo este proyecto, porque estaría buenísimo, ¿no? O sea, que más allá Claro, de exponerlo, esto y a cabo, pero que se pudiera hacer una suerte de publicación, exacto. experiencia. Sí, totalmente. Se ha trabajado desde el año pasado en una publicación en Ujú. donde tenemos textos muy interesantes y pues sobre todo un catálogo de esta exposición, ¿no? Para que justo quede una memoria de todo lo que se hizo, ¿no? Justo Carlos López participa también en este catálogo, escribiendo un texto muy interesante. Y pues sí, nada más estamos ahorita, ya se terminó de escribir, ya se editó también, nada más estamos esperando la luz verde para poder publicar. Ah, Pero bueno. sí, sí se está trabajando en una memoria y pues más allá también de la memoria, sí del catálogo, pues, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque como tú dices, pues esta exposición pues fue encender sí, esta primera, no sé cómo explicarlo, pero pues ya no se puede detener, ¿no? Ya la pólvora, ya esta primera chispa, la pólvora ya enciende y hay que seguirle, ¿no? Es un compromiso. Al nosotros hacer esta exposición, pues nosotros nos comprometemos a seguir trabajando a largo plazo, ¿no? Y a seguir también construyendo esta memoria y también algo muy interesante que se ha hecho es que con todas estas fotografías o archivos que nos han prestado los vecinos, nosotros los hemos digitalizado. Ujú. Entonces, todas estas digitalizaciones se les entregan a los vecinos, este, pues también, ¿no? Como una parte muy importante de la conservación de esta memoria, ¿no? En algún momento puede que pierdan la fotografía y se pierde esta memoria, pero al tenerlo digital, bueno, ahí hay un resguardo, ¿no? También. Entonces, también en ese punto el museo ha apoyado mucho. No sé si quieras agregar tú Sí, algo. yo me gustaría nada más también responder al doctor Manuel. Creo que esta parte emocional también fue una parte muy importante, ¿no? Porque la parte histórica, cuando la juntas con la parte emocional, yo que vengo desde la literatura y estudios históricos literarios, siempre me encanta, ¿no? Es decir, cómo desde la emoción conectas con la gente, incluso con las infancias. Algo que también buscábamos mucho con esta exposición es que las nuevas generaciones también conectaran con el espacio que habitan.
Entonces, ¿cómo conectas con ese espacio que habitas, con la emoción, con algo que se relaciona al vez contigo? Entonces, de repente los niños, los jóvenes que visitan, hemos tenido casos de jóvenes del CETIS 9 que está aquí en la colonia, que de repente nos han dicho los directores que van a esta exposición y llevan la exposición y la exponen en su escuela. O sea, eso es algo para nosotros que dijimos, ya logramos, o sea, cuando escuchamos este comentario y vimos la foto de un joven viendo la exposición y que la directora nos manda esa foto, para nosotros es ya lo logramos, o sea, ya tenemos un paso más allá. Y sobre todo esta parte de la emoción se trabaja mucho desde el cine, ¿no? El cine como este también vínculo de la emoción, estos podcasts, cuando la gente ve cómo habitan las nuevas personas su espacio, desde esta parte de los papelitos que se escriben, que es la Guerrero la hacemos todos, donde la gente vuelca también su emoción. Estas preguntas también que tienen que ver con la parte emocional de cuál es el lugar que reconoces de la colonia, cuenta alguna anécdota, o sea, estas preguntas conectan con la parte emocional y yo acabaría también con esto que comenta Ricardo del compromiso. Algo que nosotros tenemos constantemente es que seguimos visitando a los vecinos, seguimos viéndolos, seguimos platicando con ellos, les mandamos un mensaje, o sea, hay todavía este vínculo con ellos porque no queremos que ellos se vean como que los usamos. O sea, eso nunca ha sido la intención, que desafortunadamente hay muchos proyectos culturales que llegan a caer en eso. Y eso es lo que siempre se tiene que evitar. Y eso es una de las cosas que hemos peleado Ricardo y yo, nunca utilizar, nunca llegar como estos, yo voy a intervenir, no, vamos a colaborar y vamos a escucharte porque no saben las cosas que hemos aprendido de los vecinos, que Sí. ni siquiera están escritas en los libros oficiales, ni en los tantas tesis que se ha hecho de la Guerrero, ni en las tantas artículos que se han hecho, porque los habitantes también te cuentan experiencias que la verdad conectas con ellos, ¿no? Ujú, totalmente. Pues yo, antes de continuar, nada más quiero repetir, porque esa era una pregunta de Manuel. Carlos es maestro normalista, si tengo entendido, y es maestro en Territorio y Memoria Histórica por la Universidad Nacional Rosario Castellanos. ¿Estoy bien? Sí, bueno, pues soy Ok. maestro normalista, Ajá. después estudié una maestría en humanidades, pero también como Ricardo somos cineastas también. Entonces, Exacto. esta parte también nos Ahí ha estuvo, conectado. ahí Ajá. estuvo, ahí estuvo Y Ricardo, el manejo de la narrativa, ya con eso, Sí, ya. ahí estuvo, ¿verdad? Sí. Ricardo tiene así una amplia formación, igual luego lo ves, pero es maestro en dirección de establecimientos y proyectos culturales internacionales. Entonces, señores, feliciten a sus maestros porque se les nota la formación y Gracias, se muchas Todos ve gracias. sabemos. reflejada. Entonces, nada más quería hacer esa pequeñita nota y pues nos da Gracias. mucho gusto también cómo se amplían nuestros pares, que normalmente piensa quiénes son los vinculados en un museo. Ah, no, pues conservadores, museógrafos, arquitectos, arqueólogos, ah, no, cineastas. Ujú, Entonces, sí, claro. eso también está fantástico. Ahora sí voy a empezar a leer las preguntas. Hay muchas felicitaciones Ay, también. qué bueno, Una gracias. particularmente de una de las organizadoras de este seminario, de Mitzi Alcalá, que los felicita Muchas muchísimo. gracias, Mitzi. Y ella Gracias. tiene la primera pregunta, espérenme tantito, porque eh, ya aquí. Pues ella pregunta, quiere seguir abundando en el tema, ¿qué harían para seguir haciendo comunidad y mantener esa buena relación? Creo que ya lo han dicho, Ujú. pero eso es lo que ella le interesa. Sí, pues continuar trabajando con esta red que cada vez se hace más grande. Es la red Conéctate por tu comunidad, que la verdad ha sido un trampolín muy importante para todos estos proyectos. Seguir trabajando muy de la mano con ellos. En el mes de junio tenemos el cierre de los 150 años de la Guerrero, entonces vamos a hacer una semana de actividades en conjunto, en donde pues todos los habitantes están invitados y pues ellos mismos, ¿no? También Ujú. se les invita a presentar pues alguna pieza musical, algún espectáculo, lo que ellos gusten. Y pues bueno, a partir de ahí, pues, pues seguir con talleres. Nosotros desde el Museo Caluz tenemos un área que se llama vinculación social, que es donde yo soy coordinador, en donde nos encargamos de darle seguimiento a todo esto, ¿no? A través de talleres, tenemos muchos proyectos este año año con la comunidad, talleres, activaciones en el espacio público, en otros centros culturales, en Manos Amigues, que es un centro cultural LGBT, que es el único en la colonia Guerrero, que también es un comedor comunitario, ¿no?
este, y con muchos otros, organizaciones y asociaciones, ¿no? Seguir trabajando. Y lo mismo la invitación, caminen. O sea, la idea es, a veces uno desde la investigación hay una frase que nos encanta mucho, decía, a tu teoría le hace falta calle. Entonces, creo que a veces también es muy importante salir a las calles y salir al encuentro de Observar, las personas, ¿no? claro, Y en ese observar, en ese vivir, en ese compartir, en ese dialogar, en ese escuchar, sobre todo es sobre eso, todo. en el escuchar sale todo. O sea, sale todos estos grandes proyectos que se han hecho. Como dijimos, no son de nosotros, la misma gente los propone, la misma gente se acerca y establecemos estos vínculos de comunicación, ¿no? Y sobre todo respetar los acuerdos. Cuando Claro. tú generas un compromiso con la colonia, la palabra aquí en el barrio, aquí en La Guerrero, la palabra vale mucho. O sea, todavía aquí cuando tú prometes algo, la gente no se olvida de eso que prometes. Entonces, siempre es cumplir con la palabra, con lo que dices y con lo que te comprometes con la gente. Muchas Claro. gracias, Carlos. A ver, yo aquí les empiezo. Josy Martínez los felicita, dice, me encantó este trabajo. Se habla mucho de los museos, de que los museos, perdón, hagan trabajo co-creado con sus comunidades. Y ella menciona que quizás faltó incluir un poco las niñeces, lo pone así, pero supongo que se refiere a las infancias, pero lo que hicieron ya es un gran paso y los felicito mucho, aunque ustedes sí comentaron Sí, que sí las incorporaron, ¿no? Entonces también ella tiene una pregunta que, como vimos, nos interesó mucho a todos, es cómo van a mantener esa vinculación, pero bueno, eso ya lo dijeron. Ujú. Pero gracias, Josie, por participar. Santiago Mendoza Molina dice, me precio de conocer todos los museos de la Ciudad de México. Solo me faltaba el Calus. Tuve la oportunidad, gracias al fideicomiso del Centro Histórico, y me llevé una grata sorpresa. Gracias. Santiago, Gracias, sigue gracias. visitando porque este museo promete. Estamos viendo. San Mar nos pregunta varias cosas en su misma intervención. ¿Cuántas salas tienen y cómo organizan el programa curatorial? Supongo que es de todo el museo. Tengo entendido que tienen una colección importante de Japón. ¿Cómo la relacionan con el arte mexicano? Son varias, ¿no? ¿Cuántas salas? ¿Cómo organizan el programa y esta relación de su colección? Sí, claro, mira, tenemos en la parte de abajo, en la planta baja, tenemos una sala, que es la sala polivalente, que es donde está esta exposición de la Guerrero. Anteriormente estuvo una exposición dedicada al doctor Atl. Y bueno, ese es en la parte de la primera planta. En el piso uno, en la planta, sí, en el piso uno, tenemos 4 salas. Ahorita tenemos la exposición del Triunfo de la Espiga, tenemos también bajo un mismo México, que pues justo habla sobre, pues sí, es un diálogo entre dos colecciones, ¿no? La colección Caluz y la colección de Juan Coronel, pues sobre arte moderno mexicano. También tenemos otra exposición muy bonita que se llama Eufloria, pues que es un vistazo, ¿no? A todo, todo este acervo, sí, de pinturas, de obras que contienen flores, ¿no? Entonces toda la exposición está dedicada a flores dentro de la colección del museo. Y bueno, hay otra sala también que está dedicada a nuestra colección, entre comillas, permanente, porque es nuestra colección propia, que tenemos alrededor de 7,000 piezas, pero cada año, cada 2 años también vamos intercambiando, ¿no? Porque no podemos meter las 7,000 piezas ahí. Nos gustaría, pero no tenemos el espacio. Y bueno, cada año, cada 2 años estamos rotando nuestra colección. Y bueno, sí, como lo comenta, tenemos un acervo muy importante de arte japonés. Es el más importante de Latinoamérica y tenemos una pequeña sala muy pequeñita en la parte de abajo al lado de la polivalente, en donde pues dedicamos este espacio para mostrar las piezas que tenemos, ¿no? También estamos constantemente haciendo cosas relacionadas con este país, con Japón, presentaciones. Trabajamos muy de la mano con el Colegio de México, el Colmex, porque ellos tienen una vinculación muy directa también con este país, y con este acervo. Y pues bueno, ese sería eso. Gracias, Ricardo. Bueno, ustedes definieron 5
no, perdón, tres núcleos para esta Ujú, exposición. Disculpen si estoy leyendo tres notas al mismo tiempo, pero ¿qué núcleos piensan que dejaron de lado? híjole, Muy buena bastantes. pregunta. ¿Sí? Así, Eh, algunos, o sea, Creo que nos hizo falta un poquito, sobre todo la parte prehispánica. O sea, la verdad, sí, hablar de la época prehispánica, del barrio de Cuepopan, de toda esa parte de la época colonial en la colonia es enorme. O sea, creo que esa parte, como más yéndonos hacia el pasado, sí faltó muchísimo, de hecho sí se tenía obra, pero por cuestiones también de espacio y tiempo, la dejamos un poco, sin embargo sí la seguimos trabajando, sí se menciona, sí hay como ciertas obras que están ahí implícitas, ¿no? Estos periodos, pero siento que fue una parte que daba incluso para otra exposición, Sí. ¿eh? O sea, hablar de la época prehispánica de la colonia Guerrero más por el antecedente que mencioné de Cuepopan, de Copolco, de toda esta cuestión que había, de las haciendas que había en la colonia Guerrero, de los barrios tlatelolcas que había, de las acequias que había. De hecho, hay muchísimas leyendas, ¿no? Rápido, una de ellas, hay una parte donde era un canal que se llama Tezontlale, que le llamaban el Puente de las Guerras, que de hecho en los mapas así se ve esa parte de eje central, ¿no? El Puente de las Guerras, porque era una parte donde se peleaban los de Tlatelolco contra los mexicas, ¿no? O sea, entre las procesiones. ¿No? Entonces, todas estas partes se dejaron un poquito de lado. Creo que fue la parte que más Sí. nos dolió un poco no meter, porque también era el centro, los archivos de las personas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso también fue yéndonos un poquito más siglo XIX, XX, el centro fuerte de la exposición. ¿No? gracias, Carlos. A ver, los felicita, particularmente dice Alan Cabrera, felicidades, amigo Carlos. Ah, órale, Te mira tú. saluda. Y Sanmar nos pregunta, ¿las actividades que ofrecen tienen algún costo? Ya entendimos la gratuidad para los residentes permanentes o temporales de la Guerrero, pero para la demás gente. Mira, la entrada los miércoles es gratis. Ujú. Entonces, los invitamos a que vengan a explorar el museo los miércoles, es totalmente gratis. Si no, en cualquier otro día para no habitantes de la Colonia Guerrero, se les cobra 60 pesos la entrada. Y pues eso, ¿no? En cuanto a los talleres y todo eso que se da, hay muchas actividades que son gratuitas, ¿no? A las que se les invita, a venir. Y, por ejemplo, también participamos en la noche de museos, el cual es la próxima semana y vamos a tener ahí una pieza teatral que se va a presentar. Entonces, pues también los invitamos. Es gratuito, pueden visitar todas nuestras salas del igual y pues así es. Gracias, Ricardo. A ver, tengo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando las comunidades también están cambiando por la gentrificación? Y ese es un problema que no podemos soslayar. Bueno, tú, Carlos, eres Ujú. residente de ahí, pero también esto está moviéndose con estas Sí, comunidades que son tan volátiles ahora, en sí, particularmente en estas colonias, ¿no? claro. Es que a veces también, yo por eso creo que es la parte histórica, son procesos también que se han dado. En la colonia Guerrero ha habido muchos procesos de gentrificación, bueno, lo que actualmente se conoce como gentrificación, pero en sus momentos fueron procesos de modernización, ¿no? Ujú, Como fue, por ejemplo, el ferrocarril. El ferrocarril, cuando está en la colonia, cuando lo comenté, hace que los precios de las notificaciones suban, muchos habitantes tuvieron que salir de ahí porque no pagaron los precios cuando fue la parte de la revolución, cuando fue lo del proyecto. O sea, han habido muchísimos procesos de cambio, porque esto es innegable. No ujú. podemos decir que las colonias van a mantenerse estáticas toda la vida. Siempre hay procesos de transformación constante y en estos procesos de transformación yo siento que la respuesta siempre es la colectividad Ujú. esta parte de la colectividad y que desafortunadamente estos procesos inmobiliarios buscan la verticalidad de ya ni siquiera conoces a tu vecino ni sabes con quién vives, a diferencia de otros tipos de procesos inmobiliarios o urbanísticos que deben de apostar más a la colectividad, porque la colectividad crea resistencias, crea comunicación, Ujú. crea procesos de apropiación, crea procesos de resistencia. Entonces, este es el trabajo, por ejemplo, de la red.
¿no? La red busca eso con la gente, busca acercarse a la gente, busca crear esta suerte de cohesión. Y a pesar de que existen, y en la colonia Guerrero puedo decirles que en los últimos 7 años la colonia ha desarrollado un boom inmobiliario bastante inmoderado e irresponsable porque nos ha traído problemas de agua bastante fuertes en la colonia. Pues lo que se ha buscado es eso, tratar de acercarnos entre nosotros y apostarle más a una organización vecinal, que Ujú, no esperemos a que el gobierno, que las organizaciones desde arriba busquen las soluciones, sino también desde abajo ujú. empezar, desde la base. Y yo creo que eso es también la respuesta de lo que ha hecho la colonia desde, por ejemplo, cuando fue lo de Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero. ¿Qué hicieron ellos? Crear manuales de defensa, crear manuales de desalojo, enseñarle a la gente cómo debía apuntalar su vivienda, enseñarle a la gente entre ellos cómo tenían que ver los derechos. Es decir, y sobre todo en vinculación con las asociaciones, ¿no? Una de las universidades que siempre ha tenido mucho acercamiento con la colonia ha sido la UAM, que desde la época de las resistencias vecinales ha trabajado con la colonia, ha trabajado desde la parte de arquitectura, desde la UNAM también han trabajado muchísimo. Entonces, creo que estos vínculos es lo que permite la resistencia. Ujú, totalmente. Gracias. A ver, aquí tienen saludos del Colectivo Cultural Patrimonio y Turismo y de también de la Utópica Gigi. Dice que gusto ver a la Guerrero en su esencia, es una colonia única que lo tiene todo. Hashtag soy fan de la Guerrero. Bueno, siguen esas cosas. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué hace para llegar a otros públicos? Se refiere más bien a personas con discapacidad, no solo motriz, sino visual, auditiva. Sí, pues mira, en el museo somos un museo relativamente nuevo y seguimos trabajando en eso, pero somos muy conscientes de que necesitamos implementar o bueno, abrir este museo a otros, sí, otros públicos, ¿no? Como lo menciona la persona que hace la pregunta. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Hay una exposición que se llama Eufloria, como ya lo comenté, y lo que se está haciendo ahorita es eh, una serie de materiales para la gente sí, con discapacidad visual, para que puedan tocar esta obra. Haz de cuenta que hay una pintura tú ves una pintura en la exposición y hay una réplica de esta pintura con relieve que puedes tocar. Entonces, el equipo de mediación acerca pues sí, esta pintura que puedes tocar con relieve a las personas con discapacidad visual para que puedan sentir la textura, para que puedan sentir lo que son las flores en la exposición. Y bueno, seguimos trabajando también con que nuestros elevadores siempre estén funcionando, la accesibilidad en la entrada también, letreros, ¿no? También parte de nuestro equipo, siempre que viene algún grupo con alguna discapacidad o adultos mayores, pues siempre estamos también acompañando en las visitas, ¿no? Ok, a ver, nos dicen, y en relación a la asistencia de otros públicos de la ciudad y la República Mexicana, o sea, ustedes tienen muy identificado la parte de la Guerrero, supongo que a eso se refiere, pero Ujú. ¿cómo están posicionándose? Es un museo nuevo en medio de museos muy potentes, ¿no? Muy Sí, conocidos, muy arraigados. pues mira, justo como lo platicas, es un museo en el centro, estamos rodeados de mucha más oferta. Pero sí hemos tenido un crecimiento gradual, quizás no exponencial, pero poco a poco no. El año pasado tuvimos alrededor de 70,000 visitantes, el año antepasado 60,000, entonces vamos subiendo como poco a poco. Igual mucha gente todavía no conoce al Museo Caluz. Eso es algo pues, que es muy cierto, ¿no? 100% cierto. Nos falta todavía llegar pues, a todas esas personas que no nos conocen para que vean nuestra oferta. Y bueno, claro, a diferencia de otros museos que están aquí presentes que ya llevan, pues, no sé, más de 50 años, más de no sé cuántos años, pues tenemos mucho camino que recorrer todavía, ¿no? Con el trabajo con los públicos. Y algo que quisiera comentar, bueno, respecto a la exposición es que sí, también ha tenido un impacto internacional,
porque nos ha llegado una vez, vino una vecina, bueno, una persona que vivió en la colonia Guerrero y al enterarse de la exposición vino, o sea, desde Estados Unidos, si mal no Sí, desde recuerdo, Estados Unidos, desde Los Ángeles. desde Los Ángeles, vino, platicamos con ella, nos dijo en qué casa vivía, o sea, retoma mucho lo que es el doctor Manuel, ¿no? O sea, esta parte de las emociones, y nos pusimos a investigar porque nos quedamos como con esas ansias de conocer este lugar que nos platicaba anécdotas que incluso Agustín Lara vivió en esa vecindad, que ella lo conoció, que conoció, incluso ella hablaba de un pintor artista, no sabemos si era Siqueiros o Diego Rivera, o sea, es esta parte del impacto que ha tenido fuera de aquí, incluso Ujú, fuera de la Ciudad de México, de muchos vecinos que se han enterado de la exposición y han preguntado, han venido, han tenido intercambios con Ricardo, han platicado, de que vinieron a ver esta exposición y que se les hace hermoso, ujú. incluso personas que ya no son de la colonia y están viviendo en Están otras viendo. alcaldías. Vienen aquí a los conversatorios, ¿no? Tenemos vecinos que vienen desde Coyoacán, desde otras alcaldías, por este amor que todavía tienen hacia la colonia, ¿no? Por esta conexión emocional que todavía se Ujú. tiene, ¿no? Sí, también una persona de Estonia un día nos vino a No, sí, visitar, sí, es cierto. porque escuchó sobre la exposición y pues que él de niño había crecido aquí en la Colonia Guerrero, ¿no? Y vino con toda su familia, pues ya más estonios que Ujú. mexicanos, pero pues sí, hizo una presentación él en uno de estos conversatorios, ¿no? Muy interesante. Sí, esa pregunta también es como muy pertinente porque nosotros estamos enclavados en unos contextos urbanos súper particulares, Sí, muy concurridos y también que se están transformando en algo un poco más peligroso, ¿no? Y claro. la Guerrero siempre ha tenido cierta fama súper buena, bien, Sí. pero también otras famas. Y Entonces, hay una frase que me gustaría decir que se decía mucho en esa época, en los ochentas, que decía, soy de la Guerrero y aquí me quedo. Es una frase que siempre se gritaba cuando habían estos desalojos o habían estas resistencias vecinales. Y es una frase que entre los que son de bastantes generaciones la tienen muy presente, ¿no? Sí, Es soy de la Guerrero y aquí me quedo. claro. pues está súper importante y como reflejada en estos resultados que ustedes nos muestran. A ver, aquí hay otra pregunta, pero ya no es acerca de esta exposición, sino acerca de la colección. La colección es de un particular, o sea, el museo es de una constitución particular, es Ujú. institucional. Sí, somos un museo privado, Ujú. y la colección pues es de una familia de aquí de la Ciudad de México. Y pues sí, las 7,000 piezas, la historia del fundador, pues es que él viene de familia que fueron exiliados españoles y él comenzó a coleccionar arte del exilio español. Poco a poco, él tenía su negocio, se iba coleccionando arte, ¿no? Y bueno, esto creció y en el 2019 pues decidió, al ver que tenía ya muchísima obra, pues ahí en su casa, ¿no? En una bodega, pues dijo, voy a abrir un museo pues para mostrar ya toda mi colección, ¿no? La cual ya no era nada más exilio español, sino ya incluía, pues muchas otras, de muchos otros, pintores, autores o pintoras pues sí, del arte moderno mexicano, ¿no? Ok, y para que vean que están provocando, preguntan también, ¿tienen programa para servicio social y voluntariado? Sí, claro que sí. Siempre estamos buscando. Ah, Nos- ok, entonces anímense Anímense. a participar en esta nueva propuesta de un museo en la Colonia Guerrero, que Sí, igual claro que puede sí. conformar así, estoy imaginando, ¿no? Es una red entre el Museo de la Estampa, Sí, de hecho. Mayer, el Panteón de San Fernando también han participado aquí en este seminario, el Memorial Ok. del 68, el de Memoria y Tolerancia, que ya son bastantitos, ¿no? Para Sí, sí, conseguir. sí. De hecho, ellos pertenecen a la red también. O sea, Ajá, ellos, el sí, Museo los del vi, Estampa, el Franz Mayer, aparecían, Tlatelolco, el Centro Cultural Tlatelolco, exacto. Bueno, también ellos pertenecen a la red. La Casa Rivas Mercado, San exacto, Fernando. por supuesto. Entonces ustedes pues ya están nutriendo ese grupito que no está tan chiquito, ¿eh? Sí, Para ya Sí, ser de estamos. una sola colonia. sí.
Sí, ya cuando nos reunimos mensualmente ya son unas mesas gigantes. Pues eso está muy Sí. bien. Espérenme. Creo que tengo aquí de Rubén Avilés Cerón. Felicidades, Carlos y Ricardo, por su interesante y exhaustivo trabajo. El trabajo se hizo casa por casa o por invitación a través de publicaciones en lugares públicos emblemáticos. ¿Y cuánto tiempo se llevó a cabo el proceso entre la primera fase de interesar a la comunidad y después en la segunda fase, cuando ya hubo resultados? Pues mira, el trabajo fue un poquito mixto. No fue casa por casa. No fue de esa forma porque sobre todo sí, o sea, es mucha vivienda y el llegar casa por casa a preguntar, oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Pues la gente luego no confía mucho, ¿no? Entonces, más bien el trabajo fue por medio de estas organizaciones que ya comentamos. Estas organizaciones nos iban conectando con vecinos que ya asistían a estas organizaciones y ahora sí íbamos a las casas de los vecinos o les mandábamos un mensaje, oye, tal organización me pasó tu contacto porque soy de tal museo, ¿te interesaría participar? Nos decían que sí o nos decían que no, ¿no? Entonces ya hacíamos una visita a su casa o nos reuníamos aquí en el museo y ellos nos recomendaban con otra persona y esta persona con otra persona y así. Ok. Fue más de Y esta del, forma. Sí. y del tiempo, dice, Ah, o sea, lo primero es cuánto tardó esta primera fase como de Mm. identificación y colección y luego cuánto tardó la fase para ya tener resultados más concretos. Como mencionó Ricardo, hubo una primera convocatoria que pues fueron muy pocos vecinos y ya cuando el año pasado, en enero del 2024 es cuando se le da el impacto más fuerte, ya se empieza a retomar el proyecto y se tardó aproximadamente 6 meses, como 7 meses de trabajo, de pero fue un trabajo. trabajo así de diario, o sea, no fue Claro. o sea, fue un trabajo constante que hizo Ricardo y en ese entonces Jaime. Entonces fue un trabajo constante que se dio, que se hizo, que se trabajó con las asociaciones, que se fue a visitar, o sea, y fue un trabajo de campo, de recorrer y de estos enlaces que la misma gente establecía. Entonces, hablábamos como de 6 meses más o Pues menos. sí, sí, el trabajo ya final como exposición fueron 6 meses, más o menos. Y bueno, el trabajo previo, ¿no? De vinculación y todo, pues sí Ya. fueron 2, 3 años. Sí, porque aparte estuvo la pandemia, ¿no? Sí. Exactamente. Eso también Ujú. influyó. Pues este ejemplo que nos compartieron hoy también muestra el espíritu de los dueños de la colección, de los directivos del museo, ¿no? De no solamente mostrar la colección particular o la visita, diré, tradicional, sino de incorporar nuevas cosas, incluso crear desde el Claro. museo como herramientas como este podcast, ¿no? Que supongo que después se puede integrar a la red que tú Sí, dirijas, sí, Carlos. Entonces, les vuelvo a totalmente. agradecer muchísimo, No, muchísimo ustedes. eh, su asistencia esta mañana, por compartir esta experiencia que nos enseña, que nos motiva, que nos provoca, que queremos visitar. Y esperamos que sigan, porque esa parte como antropológica es fundamental, es lo que nos mueve, ¿no? Nosotros no trabajamos para las cosas, trabajamos Sí, para las personas y con las personas. Entonces, con esta participación súper bonita, súper diferente, porque no es de arqueología, pero sí es de museos, pero sí es de Mm. estos procesos que siempre nos provocan. Con esta cerramos nuestro quinto ciclo del seminario y nada más les voy a compartir algunos datos duros en lo que llevamos ya en este seminario, en esta apuesta que hicimos desde el Museo del Templo Mayor. Tenemos ya más de 80 horas de transmisión, que como ustedes saben, bueno. las pueden checar en nuestro micrositio y en el canal de YouTube, donde pueden ver las participaciones de más de 43 invitados nacionales e internacionales de 4 continentes. Nos falta Oceanía, pero lo vamos a lograr. Órale. Tenido participación de muchas procedencias, de muy variados intereses. Este ciclo no estuvo únicamente dirigido
a exponer temas de curaduría, pero sí fue como nuestro hilo conductor. Y hemos tenido hasta la fecha más de 7,000 reproducciones porque aprovechando estas ventajas técnicas, podemos acudir para nuestros alumnos, para nuestras clases, a, a estas memorias que también queríamos generar. Y con esto terminamos formalmente este quinto ciclo, pero aprovechamos de una vez e invitarlos al sexto ciclo, que, como ustedes saben, empezamos en octubre. Están cordialmente invitados, Ricardo y Carlos, para volver a participar. Esto no es de una sola vez. Muchas Muchas gracias. gracias. Se puede hacer una revisita a esta experiencia, qué pasó después, lo cual también estaría fantástico, justo para ver cómo se movió este compromiso que ustedes nos expusieron. Y no se pierdan las informaciones que tendremos para invitarlos ya mucho más cerca del próximo ciclo. Les digo, será en octubre. Ah, toda esta información saldrá en las redes sociales del museo. Y pues sin más, y muy felices de esta participación y de conocer esta nueva experiencia y de conocer nuevas incluso terminologías y frases. En tu teoría le falta barrio, está buenísimo. Pues me despido de ustedes y les deseo a todos, muy, muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. Lulú. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Mitzi, Miriam, por todo el apoyo y considerarnos. Nos vemos muy pronto y nos va a dar mucho gusto volver a participar. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Bye. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.